Arrancamos con el tercer video de nuestra clase de contratos. Vamos a ver formalidades y algo llamado pacto comisorio. Formalidades. Yo les hablé bastante hasta ahora y hice bastante hincapié en que nos saquemos de la cabeza la idea justamente de esta imagen, de ese contrato, del contrato escrito, del instrumento papel con las dos firmas como equivalente del contrato. Las dos firmas no necesariamente tienen que estar en papel, ser materiales. Lo que importa es la voluntad común, como le decíamos antes. Y la forma escrita es una herramienta en donde se plasma esa voluntad común, que por supuesto tiene mucha importancia en la forma, en la prueba la forma, pero no hace a la existencia en sí de contrato, en casi todos los casos. Vamos a ver qué dice la regulación, qué dice la normativa sobre esto. Estamos siempre en el Código Civil, voy por la numeración del nuevo Código Civil. El artículo que tiene en primer lugar, el 973, dice que las solemnidades o la forma depende de si lo pide la ley o no. En realidad, este artículo está contándonos cuáles son las formas que nos pueden llegar a pedir. La escritura, la presencia de testigos, en algunos contratos civiles, como el matrimonio, va a ser más claro esto, que el acto sea hecho por escribano público, que vamos a ver que es muy importante en determinados contratos, o por un oficial público, o por el concurso del juez del lugar. Es muy relevante el artículo próximo, el 974. Cuando este código, cuando por este código, o por leyes especiales, no se designara forma para algún acto jurídico, es decir, no se pidiera explícitamente, no se regulara que tiene que ser o por escrito o por escritura pública, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes. Es decir, si la ley no te obliga a hacer los contratos de determinada manera, vos lo podés hacer de cualquier manera. Rige el principio de libertad de las formas, que no es más que el principio de libertad de las formas, es un subtipo o una parte del principio de libertad de comercio. Incluye la forma verbal, es decir, los contratos orales son válidos. Yo les hablé de las compraventas en el supermercado, que eso es un contrato. Es un contrato, en principio no es tan verbal, pero es un contrato donde no hay, el contrato no está escrito, en todo caso el ticket funciona como prueba de ese contrato. Bueno, podríamos tener tenemos contratos más complejos que se hacen solo oralmente. Más de uno puede llegar a tener un contrato de alquiler oralmente. Y esto es válido. Ahora bien, después puedes tener un problema a la hora de, por ejemplo, pedir un desalojo. O a la hora de exigir el pago, no vayamos a un extremo como el desalojo. O a la hora de renegociar un aumento. Pero eso en todo caso es un problema de los negocios y uno le puede dar la recomendación. Como abogado lo hago de, cuando estás metiéndote en un negocio, a medida que más complejo sea el negocio, más cuidado tenés que tener en dejar las cosas escritas y en prever los problemas. Pero el código no exige para todos los negocios la forma escrita ni la escritura. El código dice, solo cuando yo te diga que sí o sí tenés que tener determinada formalidad, eso es obligatorio. Cuando yo no pido nada, cuando el código no pide nada, podés hacerlo de la forma que más te convenga. Hago un paréntesis para dar un ejemplo de que hasta ahora estuve dando ejemplos, algunos muy sencillos, pero por ejemplo los contratos de arrendamiento de tierra para producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, el contrato en sí tiene algo que se llama, los contadores me van a ayudar, o los que estudian, los que están en agroindustria de ustedes, tiene algo que se llama el impuesto de sellos. Entonces, si vos alquilás una tierra para hacer un contrato de arrendamiento, tenés que pagar el 1% del valor de todo el contrato como impuesto de sellos. Los contadores encontraron la forma de hacer un contrato que no es verbal, pero que evita el contrato típico con la forma de las dos partes, ante lo cual por el sello había que pagar ese impuesto, e hicieron un intercambio de cartas, lo llaman carta oferta, en donde queda escrito las condiciones del contrato, pero evitan firmar un ejemplar para evitar tener que ir a la autoridad y firmarlo y pagar el impuesto. Entonces ahí le encontraron la vuelta para, evitando el contrato escrito que conocemos tradicionalmente, mantener la prueba escrita, mantener que las condiciones estén escritas en algún lado, pero evitar este impuesto. Entonces hay varios intereses por los cuales la libertad de formas puede servirme, ¿sí? Si me quedo con lo que les expliqué hasta ahora, sacando este ejemplo del contrato de arrendamiento para producción agropecuaria,
Uno podría decir, ok, me da la libertad de forma, pero ¿hasta dónde me sirve? Si siempre me va a convenir hacer un contrato para dejar explícito todo. Bueno, depende del negocio. No es tan obvio que siempre convenga determinada forma y por eso la libertad de forma la tenemos que usar de la forma justamente que sea más beneficiosa para nuestro negocio. Voy con el artículo que sigue. Así como tengo libertad de forma, el 975 me dice que cuando la ley me pida que el contrato sea por escrito, no puedo suplantar eso por otra prueba. El 976 dice algo aún más grave, que si me piden que el contrato sea por instrumento público, por escritura, vamos a ver en esta materia un ejemplo claro de escritura que es el fideicomiso. Vamos a ver también que, bueno, no lo vemos en esta materia, pero los contratos en donde hay determinadas cuestiones de inmuebles, de bienes reales también, quizás hay varios que se tienen que hacer por escritura, y vamos a ver que las sociedades se tienen que hacer por escritura. Dice el artículo que cuando me piden que haga escritura pública para un contrato y yo no la hago, ya no es como el caso anterior en donde no puedo reemplazar la prueba, como cuando me lo pedían que fuera escrito. Si me piden que sea por escritura y yo no hago ese contrato por escritura, la sanción del sistema jurídico es que ese contrato es nulo. El acto es nulo, por lo tanto, directamente no existe. No es como les decía en los ejemplos anteriores, que un contrato que puedo hacerlo verbal, si no lo he escrito, en todo caso tengo un problema de prueba, pero el contrato vale. Si yo tenía que hacerlo por escritura y no lo hice por escritura, el contrato no vale. Por lo tanto, no nacen obligaciones. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad que esté vigente. Resumiendo algunas ideas. El principio es la libertad de forma, salvo que se requiera una forma específica. Necesitan escrituras. Las ventas de bienes inmuebles que son la venta de inmuebles, ¿sí? La renta vitalicia y la sociedad anónima. Yo recién les dije la sociedad es la sociedad anónima, particular, la que necesita una escritura pública. Y recién les hablé como ejemplo del arrendamiento rural, del alquiler de campos para producción. La ley de arrendamientos rurales dice que se necesita la forma escrita y no dice nada más. Pero ahí le pone un requisito, tiene que ser escrito. Puedes hacerlo como quieras, no tenés que hacerlo por escritura, no, pero necesitas una forma escrita para ese contrato, no lo puedes hacer oralmente. La importancia de la escritura y de la forma general es entonces, para los casos que la ley lo pide, para la validez del contrato, y para otros la importancia será para la prueba y para cuando eventualmente tenga conflictos y cómo resolver esos conflictos de la forma menos gravosa y menos perjudicial para las partes. En este artículo les estoy copiando la normativa que me especifica cuáles son los contratos que deben hacerse por escritura pública. Le pongo los ejemplos más relevantes de negocios. Y además, en el nuevo Código Civil hay un nuevo artículo que incluye al leasing, teniendo en cuenta que el leasing implica negocios sobre objetos inmuebles, también entre los contratos que requieren una escritura pública para que sean válidos y así surja el negocio que buscamos. Para resumir, tenemos libertad de las partes como principio, pero en muchos casos formalidades. Y en algunos casos la formalidad nos lo piden para la prueba y en otro caso directamente la formalidad hace que mi contrato sea nulo. Cuando el Código Civil pide formalidades o las leyes especiales piden formalidades como escritura pública para que el contrato sea válido, esto es orden público. La sociedad anónima tiene que hacerse por escritura pública. Si no se hace, no es válida. Y yo no puedo elegir otra opción. Es orden público, es indisponible, no lo puedo modificar, no lo puedo utilizar. Entonces, de vuelta vemos otro ejemplo más, como les decía cuando empezamos la materia. Orden público y libertad van a estar en tensión siempre. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. La libertad de formas es el principio, pero el orden público limita. Ahí la pregunta es, ¿qué está haciendo el orden público? ¿Con qué cosa? Bueno, el orden público está limitando e incluso invalidando algunas acciones, limitando mi libertad de comercio. Punto con las formalidades. Hasta acá llegamos con la parte de pruebas, de formalidades. Se podría hablar mucho más del tema. Aquí le dimos los principios jurídicos básicos. No es, por supuesto, el objeto de esto ir a los detalles de cómo hay que hacer una escritura. No excede mucho el derecho de los negocios, pero sí poder entender en qué momentos las tengo que hacer sí o sí y en qué momentos puedo elegir según lo que me conviene para los negocios.
punto y vamos a hablar de un tema nuevo, aunque no tanto. ¿Qué pasa si en un contrato una parte no cumple? Nosotros ya vimos algo de esto cuando hablábamos de responsabilidad al principio de la materia. Si una parte no cumple, le aparece la responsabilidad. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Estamos en el marco de un contrato. Vamos a hacer de vuelta este ejercicio de leer algo jurídico y entender qué lógica hay de negocio atrás o qué significa. El artículo 1204 dice que en los contratos con prestaciones recíprocas, es decir, las dos partes tienen que hacer algo para el otro, se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se hubiera... Hasta ahí lleguemos con esta primera lectura. Si leen el segundo párrafo, les pido que lo hagan ustedes, si no estoy en el video repitiendo el texto, pero en el segundo párrafo les dice algo que nosotros ya vimos, que cuando la prestación no se cumple, se puede pedir a quien está incumpliendo que la ejecute, que cumpla con su obligación. Aquí nos da un plazo de 15 días como estándar, y en caso de que luego de ser intimado a cumplir no cumpla, dice el texto, quedan resueltas las obligaciones emergentes del contrato. Es decir, aquí vamos a un ejemplo clarito. Si una parte tenía que pagar antes de que otra efectuara una prestación, por ejemplo, y ese pago nunca se hace, y se intima que se pague y la persona no paga, la persona que ya por un contrato estaba obligada a hacer la prestación, queda liberada de esa obligación. Esto tiene bastante lógica, no es una gran novedad respecto a lo que habíamos visto, pero la parte que es novedosa es que quedan resueltas sin más las obligaciones, es decir, la parte a la cual le han incumplido no tiene que hacer nada más que simplemente dar por terminado el contrato. Le surge el derecho de reclamar por sus perjuicios económicos una indemnización, pero para desobligarse, en términos de lo que vimos en la clase anterior, para desobligarse de lo que a él le toca, el incumplimiento de la contraparte es la única y la intimación a cumplir, pero el incumplimiento de la otra parte en un primer plazo y luego de intimado a cumplir, mantenerse en el incumplimiento, es un modo de finalización, de extinción de las obligaciones de la otra parte que está haciendo el negocio con el incumplidor. Esto es lo que se llama pacto comisorio. Entonces, viéndolo conceptualmente, la parte que cumplió se libera de sus obligaciones y puede dar por terminado el contrato y puede pedir un resarcimiento. Y aquí quiero destacar dos ideas. No hace falta que el contrato diga esto. Es decir, la parte que cumple, si le incumplieron, puede dar por terminado el contrato. Y no hace falta que el contrato diga la parte ante el incumplimiento de la otra puede dar por terminado. Es de pleno derecho, es porque lo dice la ley, no de pleno derecho, perdón, es porque lo dice la ley, porque está regulado en el Código Civil. Entonces, aunque el contrato no me dé la posibilidad de liberarme de mis obligaciones ante el incumplimiento de la otra parte, yo lo puedo hacer. Y es más, aunque el contrato dijera lo contrario, aunque escribiéramos en una cláusula en el contrato que diga no se liberarán de las obligaciones aun cuando la contraparte no cumpla, esa eventual cláusula, aunque esté escrita en el contrato, sería nula. ¿Por qué? Porque choca contra lo que está regulado en el Código Civil del pacto comisorio. El pacto comisorio, la posibilidad de darte por desobligado cuando el otro no cumple, es orden público. No lo podés modificar por un acuerdo entre privados. Por lo tanto, si pusieras en el contrato una cláusula así, no vale. Lo que está escrito es como si no existiera. Y, momento, no es que no existe el contrato. Estamos hablando de una situación donde el contrato se puede terminar. Ahora, lo que yo te quiero decir es, una cláusula que dijera, aún ante incumplimiento, todas las partes tienen que cumplir con sus obligaciones, es nula. No vale. Imaginen que ustedes están negociando un contrato y su contraparte hace mucho esfuerzo en que una cláusula de ese estilo esté en el contrato. Que diga, no, yo quiero que diga que ante incumplimiento igual, los demás tienen que cumplir. Ustedes podrían fácilmente decirles, ok, acepto firmar esa cláusula, porque saben que aún firmándola, aun cuando den consentimiento a esa cláusula no vale. Si vamos a una ejecución judicial, esa cláusula no vale. Y siempre la parte cumplidora o la parte a la cual le han incumplido puede dar por terminado
el contrato. Es de orden público. Es la ley velando por el cumplimiento de los contratos y por la buena fe. El objetivo es darle seguridad jurídica a las partes. Ahora bien, esto del pacto comisorio, es decir, que la persona a la cual le han incumplido pueda dar por terminado el contrato, para el cumplidor es optativo. Es decir, nada lo obliga a él, ante un incumplimiento de la otra parte, en salirse del contrato. Hay muchos momentos de negocios en donde, por más que la ley me dé la posibilidad de dar por terminado el contrato, probablemente yo no tenga interés de dar por terminado el contrato. Por infinidad de razones. Puede ser que yo tenga una relación de muchos años con mi contraparte y que ante un incumplimiento, aun cuando ese incumplimiento eventualmente me dé la posibilidad de pedir una indemnización, yo prefiera mantener la relación de negocios. O puede ser que por cuestiones hasta ajenas a los negocios yo entienda que el incumplimiento, si bien fue imputable al deudor el incumplimiento, por razones de salud, por razones de lo que a ustedes les parezca, yo quiera mantener la relación con él. O porque me resulte muy caro para mi estructura tener que iniciar una demanda judicial por el incumplimiento, porque tendría que contratar un abogado y tal vez me van a pagar en un plazo en el cual yo no tengo la financiación para esperarlo. Hay infinidad de razones por las cuales yo podría optar por seguir en la relación de negocios. Entonces, para la parte cumplidora, el pacto comisorio, es decir, la potestad de dar por terminado el negocio, es optativo. No me obligan a mi cumplidor a terminar el negocio. Si quiero desobligarme, sí. Tengo la posibilidad de hacerlo, tengo la posibilidad de finalizar el contrato y de dar lugar a exigir judicialmente el resarcimiento. ¿Se les ocurre algún ejemplo de negocios en donde el pacto comisorio se concrete? Y siguiente pregunta, ¿hay algo a lo que les suene en relaciones laborales esto? Les propongo que pensemos estos ejemplos del pacto comisorio o de la posibilidad de dar por liquidado un contrato ante un incumplimiento, tanto en los negocios como alguna idea de laboral, aunque no es la clase de laboral hoy, vamos en 2 clases más a volver con este tema. Les propongo que lo veamos en el encuentro del 7 de mayo, el encuentro online. Así lo usamos como excusa para repasar hasta aquí lo que vimos de contratos. Y hasta aquí termina lo que hemos visto de contratos parte general. Hemos hecho en 1 hora lo que es un tomo del libro básicamente. Y vamos a continuación, en el video que siga, ya ver contratos particulares. Compraventa, locaciones y demás. Así que seguimos en el video número 4.